Se lo pediré una vez más. Salga del gimnasio antes de que me obligue a sacarlo. ¿Cómo dices? ¿Sabes siquiera quién soy? Por lo que veo, un joven muy confundido y temeroso. ¿Temeroso de quién? ¿De ti? ¿Se supone que te tenga miedo? ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! Los maestros no deben tocar a los alumnos. No soy un maestro. Soy el nuevo entrenador de básquetbol. ¡Esto no ha terminado! ¿Se extravió, señor? ¿Qué tengo que hacer para jugar? Señor Cruz, usted no quiere saber la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es su peor miedo, señor Cruz? Me impresiona mucho lo que logró, pero no ha terminado. Por favor, salga de mi gimnasio. Haré lagartijas por él. Somos un equipo, ¿no? Si una persona lucha, luchamos todos. Si alguien triunfa, triunfamos todos, ¿cierto? Ken Carter es un simple vendedor de artículos deportivos que en su juventud solía jugar baloncesto. Hoy tiene un asunto pendiente, pues se dirige a la escuela Richmond, que se enfrentará al equipo de St. Francis, donde juega su hijo Damian. El público está emocionado por ver a la gran figura del partido, Ty Crane. Muchos lo consideran el nuevo LeBron James. Él solo anota todos los puntos del partido, dándole la victoria a su equipo y derrotando por completo a Richmond. Carter se dirige al vestuario de Richmond, donde observa cómo los muchachos comienzan a discutir entre ellos, culpándose unos a otros por la derrota. Aquello le resulta molesto, así que va a hablar con el entrenador. Este afirma que Ken Carter fue el mejor atleta que tuvo la escuela en el pasado. Resulta que Carter también estudió en Richmond. El entrenador de esa escuela desea retirarse y quiere que Carter lo reemplace. Carter aún no había decidido si aceptar, pues la única razón por la que había ido era para ver a su hijo. Aún así, el entrenador le dice que ya es momento de retirarse y que a los chicos les haría bien tener a Carter como su nuevo mentor. Al observarlos, Carter confirma que eran un completo desastre. En su hogar, Carter habla con su esposa sobre la difícil decisión que debía tomar. Tras unas palabras, ella entiende que nada impediría que aceptara el empleo. Al día siguiente, Damian habla con su padre sobre su nuevo trabajo, pues cree que ya no tendrá tiempo para entrenarlo ni para acompañarlo en sus próximos partidos con St. Francis. Damian propone ingresar a Richmond, pero Carter se niega, diciendo que eso afectaría su rendimiento académico. Luego se dirige a Richmond e inicia oficialmente su labor como entrenador. Allí se presenta ante la directora y acepta el trabajo, aunque con una petición, que le saquen 20 copias de un documento. La directora acepta y Carter se dirige al gimnasio junto al ex entrenador del equipo. Allí lo deja para que comience con su trabajo. Sin embargo, los jugadores no están dispuestos a escucharlo e incluso deciden desafiarlo. Para su mala suerte, Carter no es alguien que tolere este tipo de actitudes. Carter les advierte que a partir de ahora deberán tratarse con respeto. Ellos deberán dirigirse a él como señor, del mismo modo que él lo hará con ellos. Luego, Jason Lai le informa que Richmond perdió la mayoría de sus partidos la temporada pasada, por lo que Carter está decidido a cambiar esa situación. Primero les entrega contratos especiales para que los firmen y acepten su método de entrenamiento, comprometiéndose a seguirlo al pie de la letra. A cambio les promete convertirlos en ganadores. Aún así, los jugadores siguen dudando de Carter, sobre todo Jerome Willis, apodado Lombriz, y Timo Cruz, que lo considera un viejo estirado, una persona que según él no merecía su respeto. Sus palabras cruzan el límite y Carter no tiene más opción que expulsarlo del gimnasio. Timo se niega e intenta golpearlo, asegurando que no le tenía miedo, pero Carter lo somete y le recuerda que no está allí para ser un simple maestro, sino para entrenarlos. Timo asegura que esto no ha terminado, pero Carter no tolera más rebeldía y les dice a los demás que si no están de acuerdo con sus métodos pueden irse. Como resultado, los mejores jugadores del equipo se marchan, aunque Carter no parece muy preocupado por ello. Ahí van los mejores de la temporada pasada. Entonces creo que para esta tendrá que haber otros. Sin nada más que decir, Carter da inicio al entrenamiento. Les impone una serie de reglas y comienza a prepararlos físicamente para que se adapten a su método de juego. Sin embargo, los estudiantes no parecen soportar el ritmo, y algunos incluso cargan con problemas fuera del gimnasio, como Kenyon Stone, un chico que a su corta edad estaba por convertirse en padre junto a su novia Kira, sin poder creerlo aún. Al día siguiente, Carter sigue con su exigente entrenamiento, pero cuando uno de sus estudiantes llega tarde, les impone a todos ejercicios extra a él y al resto del equipo, dejando claro que hablaba en serio al poner sus reglas y disciplina en este equipo. Más tarde, Lyle y Lombriz siguen sin soportar el entrenamiento, pero eso pasa a segundo plano cuando unos pandilleros lo rodean para quitarle sus pertenencias. Sin embargo, todo resulta ser una broma de Timo. Él solo quería asustarlos un poco. Al verlos, admite sentir pena por su situación, aunque asegura que aún así los verá perder en el próximo partido. Al día siguiente, Carter se reúne con los padres
padres de sus estudiantes y les explica las condiciones que les impuso a sus hijos para ganarse el privilegio de jugar baloncesto. Tener un código de vestimenta y buenas calificaciones eran parte de esas condiciones. Aunque algunos padres se quejan de sus reglas, Carter les agradece su presencia y se retira. En casa, Damian se acerca a su padre con uno de los contratos del equipo y le asegura que aceptará condiciones aún más exigentes si eso le permite jugar para él en Richmond. Carter duda por un momento, pero su hijo está decidido e incluso ya había iniciado su traslado a Richmond. Al ver que no daría su brazo a torcer, acepta el trato, aunque le advierte que espera que no se arrepienta de su decisión. A la mañana siguiente, Damian finalmente llega a su nueva escuela. Damian se da cuenta de la gran diferencia que existe con St. Francis. Los miembros del equipo lo reconocen y se burlan de su vestimenta, pero al ver que ahora forma parte de Richmond, asumen que lo verán en el entrenamiento. Poco después, Damian llega tarde, por lo que Carter no tiene más opción que imponerle ejercicios extra como sanción, manteniendo su postura de no tener favoritismos. Luego el entrenamiento inicia. Ese día trabajaría en la defensa. Carter les habla de una de sus hermanas y de su exnovia, mencionando que ambas eran realmente molestas. En el baloncesto ocurría lo mismo. Si querían ser buenos, debían aprender a defenderse de las molestias dentro de la cancha. Es de esta forma como todos siguen sus indicaciones sin protestar. Finalmente llega un nuevo partido, y Carter repasa lo aprendido con su equipo. Les pregunta qué fue lo que hicieron durante todo ese tiempo. Además de practicar la defensa, la respuesta era sencilla: correr. Por eso les ordena hacerlo sin detenerse durante todo el partido. Los estudiantes de Carter siguen sus indicaciones, desarmando la defensa del equipo rival con su velocidad. Aún así, Richmond continúa en desventaja, por lo que Carter reúne el equipo y hace ingresar a Damian a la cancha. Entonces les recuerda que el rival estaba agotado, a diferencia de ellos, así que debían seguir atacando. Richmond a las 3. 1, 2, 3, Richmond. El partido se reanuda y Richmond vuelve al ataque. Carter tenía razón. Gracias a los arduos entrenamientos, la resistencia del equipo había mejorado, y con ello consiguen la primera victoria de la temporada. Más tarde, Lyle, Kenyon, Lombriz y Junior Battle celebran el triunfo, pero son interrumpidos por Timo, quien asegura que jugaron terrible. Sin embargo, el grupo responde que fue todo lo contrario, y que Timo debería motivarlos en lugar de decir esas cosas. Después, Timo se reúne con su primo Rennie, quien maneja un negocio de sustancias ilícitas en las calles, algo que lo preocupa mucho. Intenta ignorarlo, pero al ver a sus compañeros celebrar la victoria de Richmond, se siente mal. Al día siguiente, mientras Carter habla con el equipo sobre el partido anterior, Timo llega al gimnasio y pide una oportunidad para volver al equipo. Carter se niega de inmediato a aceptarlo, pero al ver que Timo no pensaba irse de allí, decide darle una oportunidad. Sin embargo, no sería fácil, pues tendría que cumplir con rigurosos ejercicios: 2500 lagartijas y 1000 carreras antes del fin de semana. Carter cree que Timo se rendiría, pero para su sorpresa él comienza a realizar los ejercicios. Mientras tanto, el equipo continúa practicando la ofensiva. Durante el entrenamiento, Timo no se detiene en ningún momento y sigue realizando sus ejercicios. Carter se acerca a él y le pregunta cuál era su mayor miedo, para luego decirle que estaba perdiendo el tiempo si creía que terminaría los ejercicios a tiempo. Sin embargo, Timo no era el único estudiante de Carter con problemas, ya que Kenyon seguía lleno de dudas al saber que se convertiría en padre, sintiéndose angustiado por la situación. Después del entrenamiento, Carter se dirige a la oficina de la directora. Él dice que hasta ese momento no había recibido los informes académicos de sus estudiantes en las demás materias. Tenían un contrato y debían cumplirlo, por lo que la directora Garrison afirma que lo resolvería en la próxima junta. Luego pasa otro día de entrenamiento y al día siguiente regresarían a los partidos de la temporada. Por ello, Carter les dice a todos que se preparen. Además, anuncia que lamentablemente Timo no logró terminar las carreras y las lagartijas que le había solicitado, por lo que no volvería al equipo y queda expulsado. Sin embargo, Lyle detiene a Carter, mencionando que él hará los ejercicios que le faltan a su compañero. Ellos eran un equipo, así que no veían nada malo en que se apoyaran los unos a los otros. Somos un equipo, ¿no? Si una persona lucha, luchamos todos. Así todo el equipo apoya a Timo con los ejercicios, mientras Carter los deja terminar. Llega el día del partido y todo parece ir a la perfección. Sin embargo, Carter decide darle una oportunidad a Timo en los minutos finales. Antes de que ingrese, Carter vuelve a preguntarle cuál era su peor miedo, pero al ver que no responde, decide dejarlo pasar por ahora. Mientras juega, los amigos de Timo se preguntan a dónde quería llegar su entrenador con esa pregunta. El equipo consigue una gran victoria, pero este partido no sería el único. Con el paso del tiempo, Richmond consigue cada vez más victorias, ganando una gran fama en el estado. Sin embargo, hay algo que comienza a molestar a Carter, y se los hace saber durante un entrenamiento, aunque aparenta estar feliz por las victorias del equipo. Les dice a sus estudiantes que está en desacuerdo con su actitud. Él vio que eran propensos a ser arrogantes, presumidos y molestos cuando solían ganar. Carter les pregunta desde cuándo triunfar y esforzarse no era suficiente, decepcionado al ver cómo insultaban el deporte que amaba. Por ello les ordena tener clase y respetar al oponente, pues eso era otra manera en la cual podían demostrar ser mejores. Luego de castigarlos
ayudarlos con ejercicios extra por sus actitudes, Carter nota que hasta ese momento no ha recibido los reportes de calificaciones de los demás maestros. Por ello decide investigar el rendimiento académico de su equipo, y para su mala suerte descubre una gran falta de disciplina por parte de ellos, no solo en los pasillos sino también por parte de sus maestros. Luego descubre que muchos tenían dificultades para leer y que se llamaban entre ellos usando su color de piel como apodo, algo que ya comenzaba a cansarlo. Por ello les advierte que debían dejar esa palabra, por respeto a él y a sus ancestros. Luego Carter les explica al equipo que todos tienen un gran potencial, pero que si no saben cómo aprovecharlo, podrían terminar en una mala situación. Algunos tenían familiares en prisión, pero no tenían por qué seguir el mismo camino. Carter resalta a Lyle, Junior, Kenyon y Lombriz, pues los cuatro tenían talento para jugar a nivel universitario, pero para lograrlo debían mejorar su nivel académico. Carter toma cartas en el asunto y comienza con Junior, a quien le prohíbe jugar con el equipo hasta que sus notas mejoren. Junior se enfada y protesta, pero Carter no cede ni un paso, y él termina yéndose del gimnasio, tal como Timo lo hizo en su momento. Esta charla con su entrenador hace que Kenyon comience a ver las cosas de una manera diferente. Él le cuenta a Kira que Carter vio un gran talento en él, pero ahora que ambos tendrían un hijo, no está seguro de si lo correcto sería tenerlo. Aún estaban a tiempo de dar marcha atrás, y cree que debían pensar en lo mejor para ambos. Sin embargo, Kira se pone a la defensiva, y no acepta lo que Kenyon le dice, alejándose de él. Por su parte, Carter habla con la directora Garrison sobre los reportes que había solicitado y que aún no recibía. No obstante, ella afirma que hacer eso sería una pérdida de tiempo, pues considera casi imposible que sus muchachos logren ingresar a la universidad. Por ello le advierte a Carter que se limite a entrenarlos. Ante esto, él le responde que la directora haga lo mismo, pues la educación de sus estudiantes también estaba en sus manos. Todo parece complicarse, pero mientras Carter se encuentra en su tienda, recibe la inesperada visita de la madre de Junior Battle. Ella llega para contarle que recibió la llamada de una universidad interesada en ver a su hijo en el próximo partido, por lo que le suplica a Carter que no le quite esa oportunidad. La mujer comenta que antes había perdido a otro hijo en las calles, y no quería que Junior terminara siguiendo el mismo camino. Carter se queda atónito, pero al ver que incluso el propio Junior se disculpa en persona por su mala actitud en el gimnasio, decide aceptarlo de vuelta con la condición de que cumpla con su contrato. Lo veré en la práctica mañana. Gracias, señor. Posteriormente, Carter le anuncia al equipo que jugarían en el torneo vacacional de Bay Hill, algo que alegra a todos. En el equipo no solo tenían la confianza de que sus notas eran buenas, sino también de que ganarían este torneo. Más tarde llega el baile de la escuela Richmond, donde todos celebran su participación en el torneo vacacional. Sin embargo, Kenyon sigue teniendo problemas con Kira cuando ella lo ve bailando con otra chica. Él nota su molestia y va a hablar con ella, pero todo se descontrola cuando vuelven a discutir sobre el bebé. Kira sigue insistiendo en tener a su hijo, mientras que Kenyon le menciona que sería una locura, afirmando que incluso ella sabe que no está preparada para afrontar un reto así. Kira siente que Kenyon no se preocupa por ella y vuelve a alejarlo. Finalmente llega el día del torneo vacacional de Bay Hill. Richmond alcanza la final, pero para coronarse campeón debía ganar ese partido. Al principio Carter nota que están en desventaja, pero sus jugadores no se rinden. Él les pide a sus alumnos que no bajen la cabeza, ordenándoles defender y atacar. El equipo sigue las órdenes de su entrenador, y sorprendentemente tras un arduo esfuerzo consigue vencer al rival, alzándose como campeón del torneo vacacional. Richmond recibe el trofeo, pero no sería el único, ya que también reciben una invitación inesperada. Por la noche, en el hotel donde se hospedaban, el equipo de Richmond espera hasta la madrugada para escabullirse, pues la invitación que recibieron era para asistir a una fiesta organizada por una chica de los suburbios. Sin embargo, no contarían con algo. Cuando Carter va a las habitaciones de los chicos para llevarlos a celebrar, descubre lo peor. Carter baja del hotel y se encuentra con un taxista, quien le comenta que si estaba buscando a sus muchachos, él sabía dónde estaban. En la fiesta todos se la pasan de maravilla, pero de repente todo se interrumpe cuando Carter y los padres de la chica que invitó a Richmond a celebrar llegan para detenerlo todo. Cuando Carter ve a su equipo, se decepciona. En el autobús de regreso a la ciudad regaña a todos por su indisciplina, pero no solo eso, también les asegura que esto apenas estaba comenzando. Timo critica a su entrenador, preguntándole si acaso su objetivo al llegar allí no era formar ganadores. Carter solo los mira con amargura, sin saber que lo peor estaba por venir. Al regresar a Richmond, encuentra en su oficina los reportes académicos que había pedido, y al revisarlos no puede creerlo. Todo ese tiempo sus alumnos le habían mentido, lo que lo llena de frustración. A la mañana siguiente, Carter cierra el gimnasio y deja un mensaje al equipo para que se dirijan a la biblioteca. Ellos lo hacen y una vez allí, Carter se sincera con todos, afirmando que había fallado en su tarea como entrenador. Se desvió del contrato que ellos firmaron para estar allí, por lo que ahora debía ponerlos al corriente. Al lado de algunos de sus colegas, Carter tiene pensado que sus estudiantes alcancen su propósito, pero Timo no lo acepta y decide irse.
irse. Él no lo considera justo, pues en su momento hizo todo lo que su entrenador le pidió para volver al equipo, pero ahora que estaba dentro se da cuenta de que no valía la pena y decide retirarse definitivamente. La decisión de cerrar el gimnasio y poner a estudiar a su equipo es criticada por la directora Garrison, pero Carter no da su brazo a torcer. Todo esto, sumado a la fama que Richmond había ganado en los últimos partidos de baloncesto, hace que incluso los medios de televisión comiencen a hablar del tema. Carter habla de su decisión en una conferencia de prensa, afirmando que todo seguirá como está, sin importarle lo que digan de él. Luego va a hablar con sus estudiantes en la biblioteca, dejando los rodeos de lado y pidiéndoles que hablen de una vez si tienen algo que decirle. El equipo reclama que Carter se esté haciendo famoso hablando en los medios. Él le responde que si eso era lo único que veían, entonces estaban equivocados. Los estudiantes escuchan cómo su entrenador les muestra la triste realidad de su futuro. Si seguían por el camino en el que estaban, era posible que nunca serían nada. Entrenador, si no voy a la universidad, ¿qué voy a hacer? Esa es la gran pregunta. Pero no solo, pues incluso les asegura que muchos de ellos podrían acabar en prisión. Carter les hace saber que en las calles, especialmente para quienes estudiaban en Richmond, los jóvenes afroamericanos tenían más probabilidades de terminar tras las rejas. Por ello les pide a todo el equipo que reflexione sobre sus palabras. El tiempo pasa y las palabras de Carter parecen haber resonado en sus estudiantes, quienes hacen todo lo posible por ponerse al corriente. Sin embargo, quien se lleva la peor parte de todo el revuelo causado es Carter, recibiendo insultos uno tras otro luego de haber decidido cerrar el gimnasio. Esto lo lleva a reflexionar sobre su pasado y su presente, sintiéndose completamente devastado. Una noche, Lylon Breezy Jr. pasan el rato en las calles buscando a chicas. En el lugar también se encuentra Timo junto a su primo Rennie, quien observa cómo sus amigos se meten en problemas con unos chicos, provocando una pelea. Timo interviene y ayuda a sus amigos, amenazando a la pandilla que los estaba molestando. Los tres le agradecen y luego él vuelve con su primo. Sin embargo, a la distancia observa una escena terrible. Rennie es disparado por un sujeto desconocido, quien huye despavorido. Timo no puede creerlo y sus amigos intentan ayudarlo, pero ya era demasiado tarde para salvarlo. El trauma de haber perdido a su primo lo lleva a caer en la desesperación, por lo que decide ir a la casa de Carter. Carter observa el estado de su estudiante y al escuchar lo ocurrido intenta ayudarlo. Timo no deja de rogarle al entrenador que le permita volver al equipo, asegurando que haría lo que sea. Sin poder resistir más, rompe en llanto y Carter lo abraza dejándolo pasar la noche en su hogar. Al día siguiente, Carter es citado a una junta del consejo escolar para decidir qué harán ante la polémica causada por el cierre del gimnasio. Casi todos dentro de la sesión están en contra de los lineamientos seguidos por Carter. Tanto padres como maestros rechazan su actitud, considerándola absurda, y exigen que el gimnasio sea abierto de una vez por todas. Finalmente llega el momento de que Carter hable, y él es tajante con su decisión. No solo no abriría el gimnasio, sino que les pide a todos dentro del consejo que consideren el mensaje que están enviando los estudiantes de la escuela. No solo los estaban incitando a que los muchachos de Richmond no tuvieran la disciplina que los convertiría en mejores personas, sino que también pretendían dejar su futuro pendiente de un hilo. Muchos podrían terminar en prisión y otros bajo tierra. Carter afirma que lo sabía a la perfección, porque durante su época como estudiante ya había visto qué ocurría, y no pensaba permitir que volviera a pasar. Las palabras de Carter conmueven a la jefa del consejo escolar, pero no son suficientes para que todos los miembros cambien de decisión. El gimnasio debía volver a abrirse por orden del consejo, algo que decepciona profundamente a Carter. Luego de esto, él habla con la directora Garrison por última vez, y aunque Carter sabía que ella no estaba en su contra, sigue decepcionado de que el consejo priorizara más los partidos de baloncesto que el futuro de los estudiantes. Cuando Carter entra al gimnasio para recoger el resto de sus cosas, se sorprende al ver algo increíble. Todo el equipo, sin excepción, estaba dentro del gimnasio estudiando en lugar de jugar. Carter sonríe al ver que sus chicos habían tomado una decisión, pero cuando está a punto de dejarlos para que continúen, Timo lo detiene. Él decide responder a la pregunta que alguna vez le hizo: ¿cuál era su mayor miedo? Timo comenta que el miedo más profundo que tenían era no aceptar esa gran luz que llevaban oculta en su interior. Todos ellos eran talentosos, y cargar con una responsabilidad como esa hacía que se sintieran aterrados. Sin embargo, si no la aceptaban, era posible que nunca ayudaran a otros que también tuvieran ese mismo miedo. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Timo no puede hacer otra cosa más que agradecerle al entrenador Carter, y él decide hacer lo mismo con todo el equipo. Tras lo ocurrido, todo parece salir muy bien para todos, pues Carter y el equipo entero logran mejorar sus notas. Entonces Carter les dice que solo había una cosa que podían hacer para celebrar: jugar baloncesto. Richmond vuelve a las canchas después de un largo periodo, y de forma sorprendente consigue mantener nuevamente su racha de victorias. Todo parece salir muy bien para el equipo, incluso Kenyon, quien finalmente logra arreglar las cosas con Kira, afirmándole que la amaba y no quería separarse de ella. Kira también amaba a Kenyon, y comenta que reflexionó sobre lo que le dijo en el baile, admitiendo que tenía razón
sobre su embarazo, pues aún no estaba preparada. Por ello decidió no tener a su bebé, habiendo dado marcha atrás. Kenyon no lo puede creer, pero se da cuenta del gran cambio de Kira y la abraza, decidido a no volver a separarse de ella. Posteriormente Carter recibe una llamada y le anuncia a su equipo que jugarán en el aclamado torneo regional de baloncesto. Todos se alegran por la noticia, pero sus rostros cambian al darse cuenta de que el primer equipo al que deberían enfrentar será St. Francis. Ambos equipos volverán a verse las caras después de mucho tiempo. Miedo, coraje y disciplina eran las cosas que ahora cargaba Richmond sobre sus hombros, pero en ese momento solo dos de ellas importaban, por lo que darían todo de sí en este encuentro. Richmond y St. Francis lo dejan todo en cada ataque, y cada segundo resulta ser clave para ambos equipos. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que St. Francis comenzara a dominar el encuentro. Richmond estaba cediendo ante su rival, algo que Carter no permitiría. Por ello, luego de hablar con sus muchachos, les pide que demuestren por qué realmente merecían participar en las regionales. Con gran esfuerzo y siguiendo los consejos de Carter, Richmond consigue sorprendentemente empatar el encuentro. Todo parecía ir bien, pero cuando el reloj está a punto de marcar el final del partido, St. Francis obtiene 3 puntos tras un gran lanzamiento, llevándose la victoria. Nadie puede creerlo. Richmond había sido eliminado en la primera ronda de las regionales. Ty Crane, la estrella de St. Francis, le muestra su respeto al equipo, afirmando que habían jugado bien. En el vestuario, Carter habla con todos sus estudiantes y les dice que a pesar de la derrota, lograron algo que pocos podían conseguir, una victoria interna. Carter cree que ellos deberían sentirse orgullosos de sí mismos, llevando la frente en alto. Él se sentía muy feliz y orgulloso de haber formado hombres de honor, afirmando que si alguien le ofreciera ahora mismo un puesto como entrenador en cualquier otra escuela, debían tener por seguro que elegiría a Richmond. ¿Rich qué? ¡Richmond! ¿De dónde somos? ¡Richmond! Tras terminar el partido, el equipo de Richmond es recibido entre bombos y platillos por sus fanáticos. A pesar de la derrota, el futuro de aquellos chicos que alguna vez parecía incierto, tomó un nuevo rumbo, un camino brillante el cual los esperaba más adelante.